Buenos días amigos, hoy miércoles 21 de julio de este año 2020. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Bueno, Mozart, estamos justo a una semana. El miércoles próximo se reinicia el torneo de baloncesto de la NBA, el mejor baloncesto del mundo. Y este fin de semana tenemos pelota, aunque recortada, de la Major League Baseball. 60 partidos. Lo digo porque de alguna forma tenemos que buscar para compensar todas las noticias amargas que hemos recibido en los últimos meses. Y de verdad que a nosotros los dominicanos, el béisbol de primera categoría, como el de grandes ligas, nos llena de entusiasmo, nos pone a deleitarnos por el deporte preferido de los dominicanos. El baloncesto no se queda atrás. Por tanto, tenemos formas de compensar, insisto, una situación que nos ha traído tantas amarguras desde el mes de marzo hasta hoy. Vamos a ver, ayer el nuevo gobierno que se instala el 16 de agosto, que por cierto, este viernes va a recibir la certificación del Senado de la República, convocó para este viernes, para ya formalmente declarar al presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta Raquel Peña formalmente electos por la Asamblea Nacional. Eso se llama proclamación oficial de los nuevos ejecutivos electos. Ayer anunció el presidente Luis Abinader decisiones que van a tener mucha significación en la acción pública relacionada con las obras públicas y en gran medida las infraestructuras del país. Se trata, por un lado, de la eliminación de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la famosa OISOE, para el establecimiento ya de lo que muchos se habían solicitado hace muchos años. Acuérdate que la OISOE, que inicialmente era la Oficina de Coordinadora y Supervisora de Obras del Estado, luego evolucionó hacia la OISOE. Es creación del doctor Joaquín Balaguer a inicios de la década de los 90, y como tal había sido preservada por todos los gobiernos, restándole una gran cantidad de operación, capacidad ejecutiva al Ministerio de Obras Públicas, en primer lugar, y a los demás ministerios que en alguna medida tienen también, de algunos institutos nacionales, INDRI, NAPA, CAAS, que en alguna medida tienen también capacidad ejecutora, porque buena parte de las obras públicas e infraestructura eran absorbidas por esta oficina, que por cierto se convirtió en una oficina de trasiego. Allá hasta periodistas eran contratistas. Periodistas de lo que usted oye todos los días opinando y dando lecciones de moralidad. Entonces, eso fue objeto de escándalos que nos ruborizaban con frecuencia, y esta es una decisión del presidente Abinader que manda una señal muy severa. Ayer mismo también designó al nuevo ministro, señaló al que va a designar a partir del 16 de agosto, el ministro de Obras Públicas, el ingeniero de Líneas Ascensión. Es el que va a dirigir Obras Públicas, que pasa a ser ahora de nuevo el gran centro ejecutor y supervisor de obras. Cuando nosotros nos iniciamos como reporteros, a mí me correspondió en algún momento estar en contacto con el Ministerio de Obras Públicas. Y debo decirles, estamos hablando de la década de los 70, y todavía finales de los 60 y década de los 70, ese era un poder en este país. Allá habían unas oficinas de supervisoría de cada obra que se realizaba en este país. Miren, la Oficina de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que tenía bajo su responsabilidad, entonces el Distrito Nacional era todo lo que es hoy el Gran Santo Domingo,
la supervisión de ejecución de obras de cualquier tipo de vivienda en el Distrito Nacional era un poder. Y para usted pasar por ahí la autorización y aprobación de planos de construcción, tenía que hilar fino y llevar su cosa bien hecha. Pero después que usted conseguía eso, tenía entonces que pasar por obras públicas y llevarse una autorización de supervisión. Y a usted lo iban a visitar supervisores de obras públicas que iban a comprobar si los planos y proyectos de ejecución que usted entregó para una vivienda se estaban cumpliendo. Para que tengan una idea del grado de autoridad, de alcance de esta institución. Bien, ayer también don Luis Abinader anunció que ha nombrado al señor David, ha señalado al señor David Collado como próximo ministro de Turismo. La decisión que estaba, por cierto, comentándose en los corredores políticos y sociales, fue acompañada de una nueva disposición también. Es que el presidente de la República, Luis Abinader, a quien se le conoce también como promotor turístico, de su familia y él han construido y gestionado hoteles, se va a colocar al frente de un gabinete de desarrollo turístico. Gabinete de desarrollo turístico. Una estructura que va a presidir el propio presidente y que va a elaborar las líneas generales del desarrollo turístico del país. Para consolidar ese gabinete se ha nombrado al conocido empresario turístico Joel Santos, asesor de turismo del Poder Ejecutivo, con oficina en Palacio Nacional, que probablemente sea el coordinador de ese gabinete. Sin duda, esas serán las tareas que le van a asignar una vez el decreto salga a la luz pública a partir del 16 de agosto, porque el presidente necesita de alguien que le coordine ese gabinete y de seguro que va a ser el empresario turístico Joel Santos. Acuérdense que Joel, conocido aquí en Diario de Cuatro, fue presidente de la Asociación Nacional de Hoteles, Bares y Restaurantes. Se le considera una autoridad, además de que vive de eso, es un empresario del sector. De manera que ayer se dieron esos dos pasos de mucha trascendencia y creo que eso va a repercutir. Por otro lado, Mozart inició el toque de queda ayer, una cantidad impresionante de personas como que fue atrapada por la realidad de que el toque de queda venía, que a pesar de que se informó, pues, todavía a las 7:30, 8 de la noche había tapones en las principales vías. Las autoridades fueron un poco indulgentes con ayer noche, aunque pusieron multa, incautaron vehículos de quienes no tenían documentación, y un poquito más tarde, o sea, pasadas ya las 8, se endurecieron las medidas y a cada conductor que salía a la calle se le pedía si tenía autorización, y como en efecto aconteció, mucha gente que salió anoche ya tenía su previa autorización para hacerlo, personal autorizado para eso. Y entonces se aplicaron medidas. Yo supongo que hoy las cosas serán un poco más severas. Como todos sabemos, el toque de queda es de 5 a 7 de la noche. Pero como les digo, todavía a las 7:30, 8, había tapones en la capital. El otro cuadro, hay muchos temas que vamos a tratar también. El otro cuadro que parece estar presente y nos crea mucha preocupación es que definitivamente el sistema hospitalario dominicano está colmado. En este momento se siente ya sobreocupado y solo lo salvan acciones como la de ayer, que se acelere la terminación de hospitales públicos. Ayer el presidente entregó el hospital Jaime Mota de Barahona, y que muchos de esos hospitales estén acondicionados, como se está reclamando que lo haga la ciudad de la salud, del antiguo Luis Eiva, para que puedan crear nuevos espacios y atender a los afectados del COVID-19. Adelante, don Mozart.
Buenos días. Voy a empezar por ahí, por el tema que es el más importante, que es el tema del COVID, de la pandemia que nos afecta y que sin lugar a duda ocupa la agenda, el punto número 1 de la agenda mundial, el COVID, no otra cosa. Y en ese sentido, bueno, me siento un poquito más tranquilo, más satisfecho, porque ayer en la mañana me quejaba de que lo que se dio a conocer, el decreto que se dio a conocer, el decreto del presidente Danilo Medina, entendía yo que no tenía, le faltaba algo como para responder a la realidad de hoy del COVID, una realidad que dista un tanto o mucho de lo que fue en marzo cuando tuvimos la primera emergencia. Se tomaron medidas bastante en forma oportuna, bastante rápida, abarcadora, y eso no fue lo que nos permitió precisamente que en el plano de las fases pudiéramos pasar de la fase 1 a la fase 2. Porque de la misma manera que la gente tuvo un buen comportamiento, quizá por el impacto de algo desconocido que nos estaba afectando y al mundo, del dramatismo que se observaba en las redes sociales, en la televisión, de lo que estaba ocurriendo en el mundo, las muertes, la forma en que iba la gente, el tratamiento en los hospitales, quizás eso, junto con las medidas que se tomaron, insisto, eso propició que la República Dominicana que pudiéramos pasar de la fase 1 a la fase 2. Sin embargo, ahora que estamos en una situación difícil que amenaza con hacer colapsar el sistema hospitalario en el país, en un primer momento, cuando vimos el decreto, pues nos sentimos un poco extraños. Digo, oye, pero faltan cosas ahí porque toque de queda y más nada, y un toque de queda incluso bastante flexible, a partir de las 7 y las 8 de la noche, por provincia. Digo, pero algo hace falta. Pues efectivamente, en las horas de la tarde, el ministro de la presidencia, el señor Gustavo Montalvo, que es el coordinador general de todo lo que tiene que ver con el proceso de seguimiento, la comisión de seguimiento al coronavirus, pues le dio al país las medidas adicionales que se adicionaban, a la redundancia, a ese decreto. Y ya entonces ahí vimos que todos los colmados, por ejemplo, solo iban a despachar en forma de delivery. Que los establecimientos de comida, de expendio de comida, restaurantes, de la misma manera. Algunos restaurantes en espacio al aire libre y con distanciamiento también. O sea, ya se tomaron medidas. Los gimnasios cerrados, varias actividades que estaban abiertas, cerradas como debe ser. Entonces, ya ahí vi, bueno, eso sí ya nos vamos aproximando. El transporte condicionando a un 60%. El transporte 60%. Todo eso está muy bien. Veo que la Oficina Metropolitana de Autobuses, la ONSA, limitó también su horario de transporte. O sea, ya eso me dice a mí que, bueno, ahí sí ya estamos retomando, estamos avanzando para enfrentar una coyuntura que se nos fue prácticamente de las manos por la situación de la gente, que se fue más allá de lo debido en el comportamiento, con el asunto de la desescalada, por un lado, y por otro, lo que hemos arrastrado de ese proceso electoral, que ya vemos ahí las consecuencias de esos dos procesos, la estamos sintiendo ahora. Y para afrontarlo tenía que ser con medidas duras. Como tú bien señalas, ayer comenzamos con el toque de queda. Como todo inicio, en una situación como esta, bueno, hubo dificultades, sí, claro. Sobre todo por el taponamiento. Recordemos que hay cargas que están justificadas para transitar. Eso dificultó un poco el asunto, ¿verdad? Además de gente, la inobservancia de gente que no tomó en cuenta que ya no podía salir a las 4, que tenía que adelantarse un poquito más, si iba a tal o cual distancia, y bueno, y eso dificultó. Pero eso va a resolverse ya a partir de hoy. Yo pienso que la situación va a ser otra, sí, y que la gente va a respetar cabalmente lo dispuesto.
Sí. Vamos a observar los colmados, los establecimientos de pedido de comida, todo eso, tienen que en forma rigurosa cumplir con eso, porque ya están advertidos que no solo se tratará de multas en el caso de esos establecimientos, sino de cierre de sus operaciones. Entonces, sería peor para ellos si incurren en violentar las disposiciones. Que vendan con su delivery, que lo hagan como deben hacerlo y que pues, por lo menos eso le va a dar un flujo de caja ahí para mantenerse, porque es una situación de emergencia, como lo dice la ley. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, ayer hubo designaciones importantes, como tú bien reseñas. Yo quiero destacar, hubo el tema del nombramiento del ministro de Turismo. Turismo es, sin lugar a dudas, y como lo ha demostrado, la principal palanca de la economía de la República Dominicana. Y pienso que así lo entendió el presidente Danilo Medina, que uno de sus mayores esfuerzos estuvo precisamente en darle todo el apoyo, la fortaleza y el seguimiento personal al tema del turismo. O sea, Danilo Medina se ha mantenido al frente de todas las políticas y del proceso de seguimiento y de facilidades del Estado para el turismo, con metas trazadas y que iban muy bien, como esa de que el país pudiera tener 10 millones de visitantes. Iba tan bien que rozó los 7 millones de visitantes. Iba tan bien que se colocó un 9% el crecimiento del turismo. Iba tan excelentemente bien que se dejó conformada en esta administración del gobierno del presidente de la República todo el estamento legal para poder incorporar a Bahía de las Águilas y todo lo que eso va a representar para completar un circuito de agua, medio ambiente, proyectos vial para lo que deberá ser el cuarto polo turístico. Todo eso está listo para emprender esa acción que se inició muy bien, motivó inversiones importantes en el sur, en Baní, por ejemplo, en Barahona, proyectos turísticos importantes, precisamente porque ese fue un tema central, fundamental de la administración del presidente Danilo Medina. Dejó conformado todo el estamento legal para que podamos en forma racional poder aprovechar eso que deberá ser el cuarto polo turístico del país. Y en ese sentido, frente a un estamento, frente a una industria que ha soportado situaciones terribles y la ha superado, la más reciente de las cuales, fuera del COVID, fue esa campaña mediática terrible, perversa, que nació aquí, que nació en la República Dominicana, aquí mismo, y que lesionó severamente al turismo. Fuimos capaces, con el gobierno, el ministerio, la presidencia de la República y con el sector turístico que se puso al lado, o sea, arrimaron hombros, fuimos capaces de superar esa embestida, esa mala pasada que nos montaron y que significó que perdiéramos cerca de 400 millones de dólares solo por esa campaña terrible que se le hizo al país. Sin embargo, el turismo, por su fortaleza, por el enfoque, por el respaldo del Estado dominicano, pudo sobrepasar eso y retomó las vías hasta que llegó la desgracia. Llegó la desgracia del coronavirus y eso nos ha dado en el centro. Ha sido una cosa terrible lo que ha acontecido con el coronavirus. Frente a una situación como esa, es obvio que lo que se busque sea, dentro de todo este proceso de dinámica de la economía dominicana, procurar que el turismo, que es la palanca, sea uno de esos actores
de primerísima línea para la retoma del crecimiento de la economía dominicana. Y en ese sentido se va a necesitar de alta gerencia, de una gerencia en capacidad de, junto con el sector, con los industriales, con los empresarios del turismo, poder encaminar políticas importantes que podamos aprovechar y poner al turismo en el lugar que tiene que estar. Eso va a necesitar, además de esa gerencia, de esa buena gerencia, va a necesitar sobre todo del concurso de la población en este momento. Porque quiero recordarle a la gente que de la misma manera que fuimos capaces de adelantar la fecha de abrir el turismo, el primero de este mes, abrir la compuerta al turismo, nuestra forma, el desorden que se armó aquí con las elecciones y con todo ese tipo de cosas, nos llevó a que el país presentara una imagen en el exterior nada favorable para el turismo, y entonces algunas naciones tomaron medidas que nos lesionaron, que nos están lesionando, como lo hizo Italia y como lo hizo los Estados Unidos. Entonces vamos a necesitar que la gente entienda que debemos entre todos rescatar esa gran industria que nos da tantos beneficios a todos, porque es una industria que entrelaza diferentes sectores, sector agropecuario, los servicios de todo tipo, se articulan con esa gran industria que es el turismo, que es una gran creadora de empleos importantes, directos e indirectos. Pero para eso entonces debemos recogernos, seguir los protocolos de manera que podamos enfrentar el virus, que es el principal enemigo ahora mismo, y ese sería el gran aporte de nosotros como población. Ya lo otro está en que David Collado, que fue la persona ya señalada por el presidente electo para a partir del 16 de agosto estar al frente del Ministerio de Turismo, junto con ese gran estratega, importante hacedor de gestión privada en el sector turismo, que es Joel Santos, que va a estar como asesor del presidente de la República, una persona con conocimiento cabal del sector de la industria, y con el presidente de la República, obviamente, un hombre que, como bien citaba Pedro, él y su familia, pues tienen vínculo directo con la industria del turismo también. Pues ellos y toda la plataforma de la política monetaria y financiera, muy bien llevada y que seguirá haciendo a través del Banco Central y de los estamentos del Estado Dominicano, podamos entre todos preparar el terreno para retomar el turismo en toda su parte. Vamos a desearle la mayor de la suerte a David, que va a estar muy bien acompañado, porque David Collado viene con el nombramiento ya de tres de los cuatro viceministros, 3 damas que lo estuvieron acompañando en el ayuntamiento del Distrito Nacional. Está encabezado por Mora, Jacqueline Mora, nuestra amiga. Una estrella, una estrella formidable. Esta dama, bueno, es el principal estamento en manejo de estructura que va a estar ahí. Van a estar acompañados a David Collado. Y lo que le pueda faltar a David, pues yo pienso que está debidamente compensado con Joel, con ese equipo que lleva y con el propio presidente electo Luis Abinader. Pero con nosotros, con la población, ayudando a que demos una imagen de que el país prepara sus espacios para el turismo. Por otro lado, el tema del Ministerio de Obras Públicas, yo pienso que se ha escogido una persona experimentada en el área, un ingeniero de profesión, ingeniero civil, con experiencia dentro del ministerio, que ha tenido experiencia en otros ministerios, en el área precisamente del levantamiento de infraestructura, y yo pienso que es esa persona, ¿cómo que se llama, Pedro? Que yo no registro nombre. Bueno, o sea que yo tengo problemas con Deligne Ascensión. Ascensión. Deligne Ascensión.
secretario, me parece, de organización del PRM. Sí, él tiene trabajo militante. Sí, del PRM, un organizador, un activo muy importante del Partido Revolucionario Moderno, es quien va a estar al frente de ese importante ministerio, el Ministerio de Obras Públicas. Eso vuelve a ser el gran Ministerio de la Infraestructura, el responsable. Ahora con la eliminación de OISOE. Bueno, todo yo no ese sé poder de supervisión le cae encima a esa entidad. Bueno, yo en ese plano, yo viví esa época. Yo soy un poquito más cauto con todo este tipo de cosas. Yo creo que primero hay que ver para qué fue creada la OISOE. La OISOE hay que verla, no se concibió como una carga, se concibió como un elemento, como parte de la descentralización. De la misma manera que se le creó al Ministerio de Salud Pública un sistema nacional de salud para descentralizar el Ministerio de Salud, de esa misma manera se creó lo que fue entonces esa oficina supervisora técnica, coordinadora y supervisora de obras del Estado, concebida en el gobierno del presidente Balaguer, y que puso al frente a Pedrito Delgado Malagón, el más prominente supervisor de obras de la República Dominicana. Pero que terminó construyendo, Mozart. Pero perdón, sí, pero espérate, supervisar construyendo. Sí, pero déjame terminar. Pero el origen era ese. Pero déjame terminar. El origen era ese que tú dices. Déjame terminar. Sí. Su origen era ese. Es verdad. Precisamente descentralizar, restarle al Ministerio de Obras Públicas esa competencia, pero al mismo tiempo constituirse en un ente facilitador para las obras y de garantía de supervisión, y que los costos terribles que teníamos que pagar con firmas internacionales que se le agregaban a los contratos, como muy bien explicaba ayer mi buen amigo José Manuel Luna Valiente en el programa que tenemos, Equipo Mediático, le restaba ese costo adicional a los contratos, porque iba a una oficina que iba a encargar y que preparó gente y supervisor para esos fines. O sea, esa era la naturaleza de esa entidad. Eso se desnaturalizó después y terminó construyendo. Se le buscó una justificación. ¿Cómo se buscó esa justificación? Bueno, la República Dominicana entró en un proceso amplísimo, positivo, de transformación de todo el territorio nacional, con proyectos de infraestructura a todos los niveles, que iban a necesitar de que Obras Públicas buscara también forma de deshacerse de otros espacios para la infraestructura y que eso fuera a otros espacios. ¿Dentro de cuál estuvo eso? Bueno, ese proceso inmenso de infraestructura escolar, por un lado, el otro, el proyecto de infraestructura hospitalaria, que también sirvió, porque de la misma manera que hubo escándalo, pues se dice, bueno, los escándalos, sí, de la misma manera que hubo escándalo en la OISOE, ¿ha habido escándalo? ¿En cuál institución del Estado no ha habido escándalo? Si fuera por el escándalo, el país estuviera cerrado. No existiera una institución, si fuera por escándalo. No estoy justificando, estoy diciendo que ese es un argumento que no me parece del todo feliz. Sí, pero la entidad se había deformado. Porque si es por escándalo, estaba llena de escándalo. Cerremos el Estado. Y no desde ahora. Entonces, eso que quede claro. Lo que quiero decir es que eso se degeneró y entonces más de un sector, en medio de situaciones que se dieron muy particulares, hechos tan terribles como el suicidio de aquel ingeniero y situaciones que se dieron en diversas administraciones, desde la administración misma del presidente Joaquín Balaguer, siguiendo por la administración del presidente Hipólito Mejía, la de Leonel Fernández y la de Danilo Medina, en todas se dieron situaciones y entonces a partir de ahí viene esto. ¿Por qué quiero hacer ese tipo de precisión? Porque fíjense cómo son las cosas, la gente cerebra.
que el presidente ayer adelantara esta información. Yo pienso que la adelantó para quitarse un poco de presión. Para que lo sepan ustedes, el presidente adelantó eso y dijo desde ya, cierro la ISOE para quitarse un poco de presión. Porque en la medida en que este hombre, en forma racional y en forma responsable, ha estado conformando un gabinete y ha estado ejecutando y afirmando que su prioridad es el combate al coronavirus, el rescate de la economía dominicana y la educación. Hay otros sectores que siguen presionando y le dicen que por ahí no es, que no es por ahí, y lo siguen presionando y lo siguen acorralando. El hombre ayer encontró una válvula de escape momentánea. ¿Cuál? Anunciar que va a cerrar hoy solo. Le anuncia desde ahora. Pausa, Le anuncia desde ahora que más de 1,000 empleados van para la calle. Entonces yo digo, cautela, tomemos la medida y tomémosla, anunciémosla, pongámosla en ejecución, planteando alternativas, porque les recuerdo antes de irnos a la pausa que ayer les decía que hay la necesidad, porque la hay, de una reforma fiscal. Y ya se han trazado desde el gobierno electo a través del ministerio de quien va a ser el ministro de Hacienda, que la reducción del gasto público, entre los cuales está, y yo estoy de acuerdo, darle mayor institucionalidad, transparencia y mejor uso a las instituciones del Estado, pudiera estar la reducción de la nómina en el Estado Dominicano. De un filón y sin que se haya hablado de alternativa, ya se anuncia que a partir del 16 de agosto salen 1,000 y los que están a la espera de entrar, que son muchos, que tienen 16 años fuera, ya encuentran cerrada esa compuerta. Muy bien. Solo eso para que se tome en cuenta. Vamos a la pausa. Regresamos. La energía eléctrica es un bien que toca todas las actividades de la humanidad. Con electricidad permanente mejora la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la economía y la calidad de vida de la gente. En los últimos 8 años, el gobierno dominicano ha cumplido su responsabilidad aumentando la oferta de generación a menor costo y así ayudar a las distribuidoras a ofrecer un mejor servicio. Pero la electricidad tiene un costo que debe ser cubierto por todos los que la recibimos, pagando a tiempo nuestra factura y haciendo un consumo responsable. De esa forma, el servicio eléctrico seguirá mejorando en cantidad y calidad. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, iluminando en el presente para el futuro del país. Ahora que regresamos, sumemos voluntades, nuestras buenas intenciones con las de nuestros vecinos, a quienes no conocíamos y ahora son como nuestros hermanos. Multipliquemos la generosidad, ayudemos a otros en cualquier lugar, porque ya nuestra familia es más numerosa. Ahora que regresamos, devolvamos los abrazos pendientes. Depositemos fe en nosotros y en nuestra patria. Logremos reservas infinitas de determinación. Ha vuelto el momento de crecer internamente, de fortalecer nuestros valores, de asumir nuevos retos, de soñar y sembrar esperanza. Banco Central de la República Dominicana. Empresario, industrial. Ahora no es necesario desplazarte. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa, oficina o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea.
Accede a través de nuestro portal micm.gov.do. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias. Recomendamos que te laves las manos con agua y jabón o solución desinfectante antes de colocártela y para retirártela. Toma la mascarilla por los sujetadores y colócalos alrededor de cada oreja, ajustando los bordes al rostro. Respira para ver si el aire se escapa alrededor de la mascarilla. Si se escapa, está mal colocada. El aire debe salir ligeramente a través de ella. Las mascarillas de tela deben lavarse constantemente. Las N95 y quirúrgicas deben ser descartadas si tienen humedad o suciedad. Si eres vulnerable o con COVID-19, evita su reuso. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Hola, soy Kirsis Mejía de Gaby Rose y hoy vengo a contarte las cositas bonitas para tu bandeja de café o de té. En República Dominicana el café es motivo de unión y celebración y esos momentitos se disfrutan más con tu bandeja de café bien bonita. Por eso hoy vamos a hablar de esos detallitos que la van a hacer súper especial. Para esa bandeja bonita, usa tu imaginación. Puedes usar esas piezas que ya tienes tiempo coleccionando o esas nuevas que están de tendencia. La idea es que tu bandeja refleje tu gusto y tu personalidad. Esa familia va a disfrutar de una bandeja especial cuando le pones amor, cuando le pones un pajarito, una pieza decorativa, cuando usas unas flores, cuando usas esa linda bandeja que hizo tu hijo en Navidad. Esas son las bandejas realmente especiales y que van a hacer de tus momentos familiares unos muchos más bonitos. Actualidad, ciencia, tecnología, pluralidad, política, deportes, cultura, economía. Diariodominicano.com, el medio de comunicación. Bueno, vamos a ver, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, vio llegar la verdad. Y ayer se dirigió a la nación de más de 300 millones de habitantes y les dijo que en el momento en que la pandemia del coronavirus ha infestado a 4 millones de norteamericanos y ha llevado a la tumba a 140,000, mucho más que la guerra de Vietnam, y los muertos, no digo ya los heridos, pero los muertos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de una cantidad impresionante de muertos que ha cobrado ya el coronavirus en los Estados Unidos. Dijo, bueno, a esto hay que tenerle miedo, dijo. Esto es de verdad. Confieso ante todos ustedes que yo que no creía en la necesidad de usar mascarilla,
les sugiero que si quieren protegerse, usen mascarilla, dijo Trump ayer. Esa tosudez inicial probablemente tenga que ver mucho con la expansión del coronavirus en los Estados Unidos, que es el principal país afectado ahora mismo por la cantidad, 4 millones. Y eso, lógicamente, él lo procura corregir porque eso tuvo ya un efecto en la apreciación política de los ciudadanos de los Estados Unidos. Ha bajado considerablemente el apoyo que tiene el señor Trump en el ejercicio de los Estados Unidos. Eso por un lado. Por el otro, la Oficina Nacional de Meteorología informa en su último parte, dado a conocer a las 7 de la mañana de hoy, que se ha formado la tormenta tropical número 7. Ella tenía esta mañana una velocidad de 55 kilómetros por hora y que está situada a unos 2.000 kilómetros al sur de las Antillas Menores. Ya está en el Atlántico, partió de la zona costera africana y viene camino a todo el área del Caribe. Si mantiene esa trayectoria que inició, pudiera pasar muy al sur de la República Dominicana, pero ya convertida en tormenta tropical, o sea, y probablemente en huracán categoría 1, pero la que está señalada ahora mismo a tomar medidas es el extremo sur de Cuba, porque allá pudiera darse algún contacto con tierra. Asómbrese cómo se llama la tormenta, Gonzalo. Le puso ese nombre, no tiene nada que ver con el ambiente local. Ese nombre ¿Por qué tú dices que se asombren? Bueno, porque coincide demasiado, Mozart. Lo puso el Centro de Huracanes de Miami, según el listado de nombres que fueron reservados para las tormentas de este año. Pues eso es todo. La séptima correspondía a tomar la leche. La séptima correspondía a Gonzalo. Qué bueno. A lo mejor, bueno, ya esa es una garantía. Pero mira, Mozart, de eso no es una garantía de que no nos va a hacer daño. Verdad. Bueno, está bien. No nos va a hacer daño. Nos va a traer que traiga agua que sea productiva, como ha sido la vida de Gonzalo Castillo, y que traiga agua, que necesitamos agua, que llueva. Y Conamet insiste, Mozart, que solo en este momento... Pero sin brisa, sin brisa. 30%, exacto, que solo presenta posibilidades de convertirse en tormenta con un 30%. Ahora, como tú dices, ojalá no traiga agua. Sí, que traiga agua. Acuérdate cuando se aproxima mucho por el sur, el sistema montañoso nuestro atrapa los efectos y distribuye muy bien las aguas. Eso claro. Por un lado, pero el otro, quería decirte que se ha modificado también el horario de servicio, ya se ha establecido, perdón, la superintendencia de los bancos. Estableció ya un horario de trabajo para los bancos. No lo cambió, pero ya había establecido un... Pero tú sabes una cosa que me lució... Pero eso en el marco de la nueva disposición de la emergencia, que lo hizo la superintendencia de banco. Ahora van a abrir de 8 a las 8 de la mañana hasta las 4. Los cajeros, de lunes a viernes. Sí. Entonces los sábados de 8 a 1. A 1, exactamente. De 9 a 1, Exactamente. Sábados, exactamente. Pero ya los bancos cuentan que en estos 45 días tienen esa regulación. Eso es importante porque ¿cuánta gente acude a los bancos? Y que si van a hacer cualquier cambio, si van a sugerir cualquier cambio, alguna entidad bancaria, debe reportarlo a la superintendencia. Debe reportarlo, sí. Por cierto, Mozart, tú sabes que esta pandemia nos ha hecho entrar en contacto con algunas realidades y una de ellas, es cierto, que debemos resaltar, es que mucho se ha bancarizado la sociedad dominicana. Claro, en este aspecto de bancarización ha contribuido mucho también los programas sociales del gobierno, que utilizan el sistema bancario para hacer los trasvases de recursos. Pero aún así, tú notas también que estamos bastante bancarizados, no solamente en las grandes urbes, también en el interior se registra un movimiento
muy organizado. Eso es bueno. Acuérdense que la bancarización es uno de los medidores que se utilizan para las sociedades que están saliendo del atraso. La medida que una sociedad es más bancarizada, más cercana está a salir del atraso. Sí. Entonces, mira, yo quiero el hospital Jaime Mota, te dije que fue inaugurado ayer. Quiero retomarlo del Jaime Mota, porque el Jaime Mota de Barahona, primero recordemos que se trata de uno de los 57 grandes hospitales del país que entraron en un proceso de remozamiento en esta administración de gobierno del presidente Danilo Medina, y que eso avanzó bastante. Ese Jaime Mota es uno de ellos, que va a impactar a cerca de 62,000 personas. La capacidad para 62,000 personas que van a tener acceso al servicio de salud a través de ese moderno y bien dotado hospital de Barahona, que viene acompañado también porque ayer hubo una inauguración. Mira los equipos, los equipos, el equipamiento, las camas disponibles en Barahona. Y qué bueno que sea así, porque eso es la respuesta más efectiva que estamos dando a una situación como la que estamos atravesando en el país, una situación de orden sanitario de envergadura. Y fíjense cómo ayer se entrega otro hospital más debidamente remozado. Y junto con ello, 2 centros adicionales de diagnóstico en Barahona también. En Barahona. Sí. En los próximos días, en esta misma semana, se hará lo propio en Santiago con otros 2 hospitales, un pediátrico y otro hospital más. Son 2 hospitales más que van a continuar en el mismo sendero de dotar al país de la más importante infraestructura hospitalaria de todos los tiempos, que no tiene nada que envidiarle a centros hospitalarios privados, locales e internacionales, porque eso hay que decirlo. Esperen ustedes cuando se abra y se ponga en servicio esa ciudad sanitaria de ahí del antiguo Morgan, de Luis Aybar. La República Dominicana va a tener un sistema envidiable, un sistema hospitalario de envergadura, regenteado a través de un organismo que es el Servicio Nacional de Salud, con servicio para toda la gente. Eso no es de que patronato y que fulano puede y los costos de operación. No. Eso es servicio para la población. De la misma manera que el Jaime Mota va a impactar a 62,000 personas allá en Barahona, de esa misma manera, esa ciudad hospitalaria del Morgan va a impactar prácticamente todos y cada uno de los barrios que conforman la zona norte del Distrito Nacional y comunidades de provincia que tendrán ahí un espacio importante por las especialidades. Son como 7 torres que hay allí, que van con diferentes especialidades, que van a estar centradas en esa ahí va a estar maravillosa ahí va a estar la unidad de quemados de nuevo. Hospitalaria. Ahí va a estar la unidad de atención a enfermedades mentales. Va a haber varios, sí, como tú dices. Centro de unidad de quemados. El de quemados, el de mentales, el Secanot. También va a haber una atención especial para parturientas. Espérate que se va a crear también para la región. Maternidad, sí. Y también un elemento adicional muy importante, que es que ellos van a tener un proceso ahí para el manejo de los residuos hospitalarios. Bueno, va a haber una planta ahí mismo. Y una planta de proceso que va a recoger no solamente los residuos no lo de ahí, sino de otros hospitales cercanos. Y ahí va a estar un centro. Sí. Pues para que ustedes vean los avances. Por eso es que a veces uno dice, no se ha hecho nada, hablando tontería, disparate.
Realmente ese es uno de los grandes filones de avance. ¿Tú te acuerdas, Mozart, que yo insistía en Diario de 4? De salud. Mozart, ¿te acuerdas que yo insistía en Diario de 4? Cuando alguien decía no se ha hecho, le decía, mire, pero a entrevistado importante le decía, exactamente, no diga nada. No diga eso. Porque eso no existe. Por menos que haga un humano, deja algún rastro, deja alguna algo herencia. Algo deja. No diga nada. Mira, Pedrito. Debemos ir a una pausa que ya tenemos a Julio Ortega y todos. Bueno, hay asuntos importantes. Además, tenemos que liberarlo porque tiene tareas también que realizar personales en la mañana. Ajá. Sí. ¿Consiguió un picoteo? No, cositas que le van a calmar un poco la existencia, un poco nada más. ¿A él? Sí. Entonces, eso vamos a hablar dentro de un momento con don Julio Ortega y temas nacionales de importancia, Mozart. Muy bien. Ok. Bueno, como todos los miércoles, Diario de 4 se prestigia con la presencia del asesor, economista, sociólogo, servidor público de varias generaciones de gobierno, don Julio Ortega Tous y Covarrubias. Tú viste, Julio, apareció un Covarrubias. Buenos días, don Julio. Buen día. Apareció un Covarrubias en Centroamérica, interesantísimo porque es un tipo parece que es una autoridad en el área de la salud. Dio opiniones ahí. Mira, Julio, qué bueno que estés con nosotros el miércoles, porque se ha dado en estos últimos días una polémica entre dos economistas de la primera línea, sin duda alguna, don Bernardo Vega y don Andy Dabuarre, en relación a un tema que por la naturaleza te ha correspondido a ti tratar, porque lo desempeñaste por mucho tiempo la dirección del Departamento de Deuda Externa en el Banco Central. Además, manejado negociaciones de deuda y eso. Lo cierto es que a partir de un artículo de Bernardo Vega del martes pasado, no del recién pasado, sino del 8 días atrás, en que planteaba dos cosas. La conveniencia de que el nuevo gobierno renegociara los bonos soberanos al estilo de que lo ha hecho Ecuador, que llamó a una renegociación y ahí está en ese proceso avanzado. Y aprovechó Bernardo para sugerir que se vendan, que el Estado, para conseguir e incrementar recursos frescos, venda la CDF y apuntó hacia la distribuidora y Punta Catalina. Bien. Pero el señor Andy Dabuarre le contestó en su artículo de los lunes en el periódico El Caribe, en el que dice que con esa propuesta Bernardo simplemente propiciaría un desguañangue de la economía y que es uno de los peores consejos que se le puedan dar a nuevas autoridades. El cuadro está pintado para que un hombre que como tú tiene la experiencia que yo acabo de señalar, nos analice los pros y los contras de esas posiciones. Adelante, don Julio. Bueno, gracias. Efectivamente, yo leí los dos artículos. Pienso que realmente lo que ha hecho Andy Dabuarre es un ejercicio de sofisma, porque él mezcló dos cosas que una cosa es que Bernardo Vega las mezclara, pero que no tienen nada que ver una con otra. Yo he participado en 3 negociaciones con el Club de París, en la negociación con los bancos comerciales del 94, en la negociación de los bonos que emitió Andy, sí, en el 2004-2005. Es decir, que yo tengo una experiencia muy vasta en esto. Yo puedo hablar del tema. Y yo te aseguro que no tiene absolutamente nada que ver. No, nada que ver. La reprogramación de los vencimientos de la deuda, que pueden ser recomendables o no, esa es otra cosa. Eso lo podemos discutir más adelante. Y la privatización o venta o desguañangue o lo que quiera llamarle
de los activos en el sector eléctrico. Nada que ver. Que Bernardo Vega lo planteara no es sinónimo uno de otro, en primer lugar. En segundo lugar, yo pienso que ante la caída de los ingresos fiscales y la caída de partes de la economía de formas dramáticas, como es el caso del turismo, que sumado todos los sectores que incorpora, cuenta por el 20% del PIB. No directamente el sector turístico, sino también lo que consume la agricultura, lo que consume el comercio, etcétera, etcétera, etcétera. La restauración, etcétera. Con una situación como refleja el último informe del Banco Central, de que el turismo durante los meses de abril y mayo prácticamente estuvo en cero, y que hoy en día que se reabrió el 1 de julio, la ocupación anda ligeramente alrededor del 10% en aquellos que han abierto. Procurando un 30 como gran propósito. Bueno, ojalá que logren un 30 o un 50. Pero la realidad es que el turismo va a necesitar un largo periodo de recuperación. De hecho, en el día de ayer, el presidente de la República electo, Luis Abinader, designó un nuevo ministro de turismo en la persona del señor David Collado, pero además designó un consejo turístico que va a estar por encima del ministerio, que va a ser dirigido por él, por el propio presidente, y donde Joel Santos, que era el que la comunidad turística y los rumores, por su cercanía, su experiencia de director de presidente de Azonadores y cercanía al señor Abinader, y dirigía el sector turístico PRM, pensaba que iba a ser el ministro. Bueno, no fue así. Por otras las razones que fuera, el presidente designó a Collado y al equipo de Collado, porque las tres señoras que designó como viceministras técnicas, viceministras de gestión, etcétera, y administrativa. Y administrativa, son personas que muy capaces, las tres. Sí, son capaces, sí. Muy capaces. Y probadas también. La señora Mora, que tiene una firma que se llama Analítica, Jacqueline Mora, fue el sostén de las políticas de David Collado en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Es decir, él se fue con todo su mueble para turismo, o se va, no se fue. Pero el presidente, ante la situación y la gravedad de la crisis del sector turismo, él mismo ha constituido un consejo del sector turismo en donde participa el Ministerio de Turismo y donde está también como asesor principal el señor Joel Santos. Fue una solución interesante la que se adoptó. Entonces, ante una situación como esa, volviendo a nuestro tema, el país tiene que financiar un déficit que puede estar por alrededor del 5 al 6% y más. Según la CEPAL, puede llegar al 7%, al 9% del PIB. Un déficit enorme. Además, con un gasto sanitario que debe pasar por lo menos casi al mismo nivel que el gasto en educación. Entre un 3 y un 4% del PIB. Para poder transformar el sistema sanitario nacional y además vencer la pandemia del coronavirus, que es nuestra principal amenaza. Mientras no venzamos eso, vamos a tener una espada de Damocles en la cabeza. Entonces, tienes gasto, caída de ingresos, crisis sectorial, porque, por ejemplo, las remesas se están portando muy bien.
El sector agropecuario está creciendo. El sector minero tiene muy buenos precios. El sector minero tiene muy buena perspectiva y sobre todo con la ampliación del proyecto de Barrick, que puede significar nuevos ingresos para el país. Por eso, diríamos, el resultado final hay que esperar cómo evoluciona todo esto del año 2020 y del 2021. Pero no es una gallo locura pensar en que usted, de forma amigable, como yo lo hice, este que está aquí, con los tenedores de bonos, se siente con la ayuda del Fondo Monetario Internacional. En el programa de vencimientos. Perdón, le explique, con un programa de vencimientos, que en el cuatrienio de Luis Abinader, lo tengo ahí, son 10.500 millones de dólares. 10.500 millones de dólares. Y con un mercado muy estresado, en donde podría ser posible conseguir nuevos financiamientos, pero no en la cuantía y en las condiciones en que se consiguieron en el periodo anterior al coronavirus. Entonces, no es una locura pensar en sentarte y decirle, mira, este es mi cuadro. Bernardo Vega, para hacerlo periodístico, puso el ejemplo de Ecuador, pero hay muchos otros que se han hecho también. Argentina, podríamos tomar el caso de Argentina. Muy avanzado. El Líbano, que tiene el 190% de peso de la deuda, del PIB como deuda externa. Sí, así es. Entonces, eso es algo pensable, analizable. No es una locura. No es que la persona que lo planteó sea mi preferido economista, pero tiene toda la razón. Vamos a ver qué podemos hacer con esto. ¿Por qué? Porque hay que llenar lo que en inglés se llama un gap, un hoyo, un déficit que tú vas a tener. Entonces tú puedes recortar gastos. Ayer vi que desapareció la ISOE. No sé si todo el personal de la ISOE pasará a obras públicas o quedará cesante, aunque el presidente ha dicho que nadie va a quedar en principio cesante. Es muy dramático en medio de esta situación, con 900.000 desempleados o más, tener que agregarle personal a eso. Sí. Entonces, el señor Andy Laguarre, casi como representante de los bonistas, hace un análisis totalmente manipulado y sesgado. No tiene nada que ver privatizar Punta Catalina, privatizar las EDES. Pero tú estás de acuerdo con que se privaticen, como dijo Bernardo. Ahora mismo es una alternativa que se puede analizar. Las EDES estaban privatizadas. Acuérdate que surgieron para ser privatizadas. Y fracasaron privatizadas. Fracasaron no por ser EDES, sino fracasaron por las condiciones que se crearon. No por la privatización, por las condiciones que se crearon en el año 2004. Un proyecto que fracasó y tuvo que volver. Y tuvo le entregaron perdiendo, óyeme, las tres sedes la entregó el sector privado al Estado perdiendo un 54%. Eso es todo, de las fracasaron. Que hacían. Perdón. En abril del 2002, Edenorte y Edesur, que son las más importantes, llegaron al punto de equilibrio. No tenían déficit de caja. ¿Qué fue lo que colapsó todo el proceso de las sedes y que las quebró? La devaluación. ¿Y eso es por qué? Porque los precios tú los pagas en dólares y cobras en pesos. Pero ese es otro tema que podemos analizar en otro momento. Yo pienso que el Estado lo que debe buscar es la mayor eficiencia en la gestión y la operación del sector eléctrico. El sector eléctrico es un hoyo de la República Dominicana. Y nosotros tenemos que, si el presidente y el equipo de gobierno decide dejar Punta Catalina, por ejemplo, una vez recibida, porque no ha sido recibida, como activo estatal y venderla
parcial o totalmente. Eso lo está haciendo este gobierno lo está haciendo. El Ministerio de Hacienda, dirigido por Donald Guerrero, contrató a una de las grandes firmas privatizadoras para que hiciera la gestión de la privatización. Las EDES nacieron privadas. ¿De la privatización o del proceso de incorporación de capital privado? Es lo mismo. No es lo mismo. Lo que está pidiendo Bernardo Vega es que se le venda al sector privado Punta Catalina. No es lo mismo, porque eso no se lo ha planteado. ¿Qué diferencia hay entre que tú le vendas? Este gobierno no se ha planteado eso. Espérate. ¿Qué diferencia hay en que tú le vendas el 49 o el 50% al sector privado y la operación a que tú le vendas el 50% o lo hagas el 100%? Mucha diferencia. ¿Cuál es? Si tú le vendes el total, pues tú pierdes el control, la supervisión. No hay todo control. Lo pierde. En Jejaina y en Itagua ahora no hay control del Estado. Todo lo pierde. Sí, pero no estamos hablando de Jejaina. Pero esos son los ejemplos. No, de lo que estamos hablando es de Punta Catalina con una inversión total del Estado Dominicano. Total. Sí. Entonces no se va a vender como... ¿Qué está planteando gobierno? Este señor lo que está... Escucha. El entrevistado soy yo, no eres tú. Sí, pero tú tienes una hora... No, pero soy yo el entrevistado. Si no soy el entrevistado, me voy. Bueno, pues habla tú entonces, perfecto. Pero yo no diga que este gobierno se planteó venderlo, porque eso no es verdad. Este gobierno está hizo la gestión desde el año pasado. Pero para una cosa diferente a lo que dice el señor Bernardo. Punta Catalina. Pero para algo diferente a lo es venderlo. Bueno, eso es otra cosa. Pero lo vuelvo Bernardo Vega está planteando el desguañangue. Yo estoy de acuerdo con ¿Qué es eso? Explícame qué es el desguañangue. El desguañangue es más o menos lo que él hizo en el 1980. Más o menos lo que él hizo en el 1984. No, yo te voy a decir lo que es el desguañangue. El desguañangue es lo que hizo Andy Daguarre en el año 2002 al 2004, asesor principal del gobierno de Hipólito Mejía, que destruyó la economía dominicana y recomendó el salvamento bancario más oneroso. Óyeme, ambos han desguañangado. Y ahora todas las maldades y todas las perversidades que se han hecho en este gobierno lo ha hecho Andy Daguarre, no en el pasado, en este. Entonces que no me venga a dar lecciones de que Lenin ni Lenin, quítese esa boina. Un momentito. Entonces, hablamos sobre mira, saquémosle provecho, Julio, a tu experiencia en este asunto. Yo viví la renegociación del 2004, exacto, eso es lo que te iba a decir. Es factible. Los resultados de la renegociación que hiciste. Que sea la única alternativa, no es la única alternativa. Ya veo. Y lo más importante, si las autoridades fiscales y las autoridades monetarias no, porque no tienen que ver con eso, se plantean reprogramar los vencimientos, los bonos soberanos, tiene que ser una reprogramación amigable. Claro. No puede ser que entremos en default unilateralmente y que hagamos un incumplimiento de deuda. Hay condiciones para que sea amigable, ¿eh? La única condición es que te acompañe el Fondo Monetario Internacional. Bueno, para la comunidad financiera internacional. Esa es la realidad. Tú solo no lo vas a lograr, como un llanero solitario. Pero toda esta argumentación de Andy Daguarre es un sofisma para él defender a los tenedores de bonos. Eso fue lo que hizo. Igual que lo de Bernardo Vega, que está apostando a los generadores de energía. Pero es que estoy hablando, a que se le venda como estoy hablando de la deuda, Mozart, no estoy hablando de energía. No, Bernardo Vega planteó dos cosas. Pero que yo no estoy defendiendo a Bernardo. Y planteó al mismo tiempo pero, la venta de la sede Mozart, y la venta y la venta de Mozart, yo no estoy planteando que defiendo la posición de Bernardo. Te estoy diciendo que Bernardo hizo un planteamiento con dos componentes que no son necesariamente que tienen que ir juntos. Es más, nunca han ido juntos. En todas las reprogramaciones de deuda dominicanas e internacionales, pero los hizo, lo planteó. No ha habido privatización condicionada a la renegociación de la deuda. En ningún caso. La experiencia nuestra... Y es rara, esa mezcla fue rara, incluso traída un poco por los moños. Él lo está planteando porque él quiere que privaticen.
Y tiene su candidato. Evidentemente que lo tiene. Eso es lo que hay que decir. Vamos a chupar el dedo. Pero lo que no es verdad es la posición de Andy Aguarre. La posición de Andy Aguarre, defender el capital internacional a los tenedores de bonos. Y que el país se descapitalice y se desangre a expensa de los tenedores de bonos. Y la preocupación de ese artículo es los tenedores de bonos. Nada más. Yo lo leí y ayer lo comentaba contigo y te decía, a mí me da la impresión de que Andy representa a un grupo de poseedores de bonos. Pero yo te vi ayer. Como siempre se ha dicho, que aquí hay muchos dominicanos que tienen bonos de deuda. Oye, los bonos se transan aquí en el mercado. ¿Tú no sabes? Se transan, no me digas. Oh, sí, en la bolsa de valores tú compras. Transa bonos de soberano. Bonos internacionales dominicanos en el mercado secundario. O sea, bonos soberanos. Mira eso. Porque tienen una tasa de interés, tú sabes que eso se vende por pedazos. Sí. Tiene una tasa de interés en dólares de entre 5 y 5,5, que es muy atractiva. Entonces tú recibes un descuento de un 1,5, de un 2, y tú estás ganando 3 o 3,5. Y lo tú no lo consigues aquí. Pero eso es normal en el mercado financiero internacional. Entonces los dominicanos que conocen la situación macroeconómica del país y el manejo de la deuda que se ha hecho desde el año 2005, cuando terminamos la negociación de los bonos y de la deuda, que ha sido constantemente al día, pero que ha crecido muchísimo, invierten en eso. Eso no es un pecado, eso no es un complot de nadie. Hay gente, y te venden pedacitos de deuda, te venden 50, 100 mil dólares. Es decir, no es que eso es los grandes capitales nada más. El artículo de Andy parte de un principio que él dice que si se le plantea a los tenedores ahora renegociar los plazos de vencimiento, el país perdería crédito para acudir a los mercados de capital a buscar, a colocar bonos o a renegociar. Eso es así como él dice. No necesariamente. Digo, evidentemente tu rating se ve afectado. Se ve afectado, pero depende cómo tú lo hagas. Nosotros lo hicimos en el 2004-2005, de los bonos, los primeros bonos que él emitió, los de 500 y los de 600, eran 1.100 millones. Intercambiamos el 95% de esos bonos, porque eso era voluntario, era el que quería. Reprogramamos los vencimientos del capital y los vencimientos de los intereses. Y todo quedó, el país aumentó su rating. Claro, la situación mundial no era la misma que ahora. Ahora es mucho más crítica la situación mundial y la demanda por financiamiento es gigante a nivel internacional. Entonces, yo lo que pienso es que las autoridades fiscales, las autoridades, el presidente de la República, las autoridades del Ministerio de Hacienda y del Ministerio y la Dirección de Crédito Público y las autoridades monetarias que participan en ese tipo de discusiones, porque hay un organismo que se llama el Consejo de Deuda, que lo forma el Ministerio de Hacienda, Crédito Público, el Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Dominicana. Deben revisar, porque ahora yo vi que ya hasta designaron una directora de Crédito Público, junto con el nuevo ministro. Deben de revisar esa posibilidad. No es que si tú no te vas a suicidar. Yo recuerdo del presidente de Argentina, Alberto Fernández, que decía, para nosotros es más importante la sobrevivencia del pueblo argentino que los tenedores de bonos. Si nosotros tenemos que sacrificar el nivel de vida y la salud del pueblo argentino, nosotros preferimos, inclusive en el caso de él, era entrar en default. De hecho, Argentina está en default ahora mismo. Lo cual no es deseable, lo cual evidentemente debe de tratar de evitarse, pero no a expensas del bienestar y las necesidades del pueblo dominicano. En el año 1982, bajo el gobierno de Antonio Guzmán al inicio y de Salvador Rey Blanco después,
se entró en default, se renegoció la deuda. En el gobierno de Joaquín Balaguer, durante el periodo 86-94, renegociamos la deuda. En el año 2004, volvimos a renegociar la deuda. Es decir, eso no es que tú te estás haciendo un harakiri internacional, ni es verdad los argumentos sofismas que hace Andy sobre que tú vas a ser un país paria y que va a desguañangar la economía. Desguañanga fue lo que él hizo en el 2004, eso sí fue desguañanga. De un salvamento bancario, que lo escribió él. El discurso de Malcolm en el Palacio lo escribió él. Entonces, y lo del 84 de Bernardo Vega, que fue también. Entonces, un desguañangue. Pero o sea, dos de guañangue, exactamente. Yo pienso que el daño moral, como se llama en economía, que le ha causado el señor Aguarre a la nación dominicana es mayor que el de verdad. Los dos. Es mucho mayor. Es mucho mayor. Y no solo en un solo gobierno, sino en muchos, porque participan todos. Pero no le pone una carabina, no se la ha puesto, ni se la puso a Leonel, ni se la puso a Danilo. Él no le puso una carabina, pero él no le puso la carabina. El peor sofisma a ellos lo escogieron. Ellos entendían que él una licitación ciega, importante y lo usaron. Una licitación ciega y lo usaron como de Brecht y ningún otro competidor. Y creó un supuesto competidor para entregarle una bicoca de 3.500 millones de dólares a una compañía que nunca había hecho una parte. Todos los gobiernos han buscado a Andy Dawarre y lo han usado. Leonel en el 2004-2012 no. Todos. Leonel lo usó también. No lo usó. 2004-2012 pero dime si lo usó o no lo usó. Y se la pasó los 8 años diciendo que el país iba a colapsar. Pero lo usó o no lo usó. Con las emisiones de refinanciación del Banco Central. ¿O no lo usó? ¿O Leonel no lo usó antes? No. Sí, claro que lo usó. No, en el 2004-2012 no. Yo no estoy hablando del 2004, lo usó. Leonel Fernández nada más fue presidente en el 2004. No, Mozart. Él no fue una presencia, él no tuvo presencia. Lo usó. Déjate de tontería. Lo usó. No. En el gobierno de Leonel, del 2004 al 2012, no tuvo. Pero yo no estoy hablando. Claro que lo usó. Es más, él se incorpora con mucho entusiasmo al gobierno de Danilo Medina, precisamente para contrarrestar buena parte de lo que era la política pública de Leonel. Entramos en aporte también. Pero entremos en lo que podemos hacer ahora. No, yo digo que la propuesta de Bernardo en el componente de deuda, bonos, no es descabellada. Es analizable. No tengo una posición concluyente de sí hay que renegociar o no hay que renegociar, sino hay que analizar los flujos. Yo no tengo toda la información. Sí, claro. Hay que analizar la finanza pública, cómo va a quedar el impacto de la crisis del coronavirus, la finanza pública a partir de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Porque ya eso es una cosa que le toca a estas autoridades electas. Entonces, todo eso junto con el acompañamiento del Fondo Monetario Internacional, digamos, las instituciones de Bretton Woods, no solamente el fondo, pero la más importante es el FMI. Que hay que saber y hay que decir que es un FMI que no es el FMI del 84. Interventor. No, es interventor, sigue siendo interventor. ¿Lo sigue siendo? Sí, claro. ¿No es el mismo FMI? No. Ahora ha aprendido de sus errores en casi 25 años de grandes errores y hay políticas más flexibles. Hay políticas que toman en consideración el impacto social de sus recomendaciones. Ya veo. Por ejemplo, el fondo está muy interesado en una reestructuración de la fiscalidad dominicana, para que sea menos onerosa para la mayoría de los contribuyentes y que quienes pagan muy poco, que son los que más tienen, paguen un poco más. Y que podamos alcanzar un equilibrio fiscal sostenible en el tiempo. ¿Para qué? Entre otras, para sostener la deuda. Porque eso es lo del fondo, sostener la deuda.
que los deudores no pierdan. Sí, esa es su función básica. Es esa. El anunciado ministro de Hacienda para el gobierno, Jochi Vicente, ya ha planteado, ha avanzado, que la prioridad del gobierno en lo que deberá ser en su momento una reforma fiscal será la disminución del gasto público en el país. Es un planteamiento que él ha hecho en otros espacios, en su condición de empresario y en su condición de asesor de empresas. Sí. Él ha planteado que por ahí debe venir el asunto de una disminución sustancial del gasto público, y dentro de ello se plantean escenarios como lo que acaba de anunciar el presidente electo, que es la eliminación del OISOE, lo que quiere decir que debemos estar preparados para medidas que pudieran poner en riesgo programas importantes, programas sociales importantes en el país, porque eso es gasto público, y también la posibilidad de que haya otras instituciones que son espacios ocupados por dominicanos y dominicanas como empleados, que también corren el riesgo de pasar por un proceso de disminución del gasto público, que es donde se ha centrado el discurso del próximo ministro de Hacienda, porque no ha planteado, no hemos visto qué va a pasar, por ejemplo, con los subsidios en el país. No ha planteado tampoco qué va a pasar con los recursos multimillonarios que deja de recibir el Estado para dejarlo en manos del sector privado para la llamada competitividad, y que todos conocemos el monto de esos recursos. ¿Tú qué piensas sobre eso, Julio? Yo no he escuchado lo que dice Jochi Vicente, por lo tanto no puedo opinar, pero sí he escuchado lo que dice el presidente electo y he escuchado lo que dice el ministro de Economía, Seara Hatton. Ellos plantean una reestructuración, pero no una disminución del gasto público. Yo planteo incluso... Pero lástima, si no escuchaste a Jochi. Vamos a déjalo, porque él está hablando de una cosa importante. Déjame decirte. Sí. Está bien, pero yo estoy hablando de lo que dice Jochi. El presidente Abinader ha sostenido pública y privadamente de que el país necesita eliminar toda una serie de cargas, como esa del PSOE, y otras. Por ejemplo, solamente en desarrollo de la comunidad, ODC, Procomunidad, Comunidad Digna, es un sinfín de instituciones que lo que hacen es dispendiar el gasto público. ¿Qué tú tienes que hacer? Tú tienes que reestructurar ese gasto público, incrementando el gasto social. Incrementando el gasto social, el gasto en sanitario, el gasto en educación, el gasto en formación profesional. Pero tú no necesitas tener 10 instituciones de apoyo a la comunidad, barrio que yo qué. Barrio seguro. No es barrio seguro, ¿cómo es? Desarrollo barrial. Han estado desde hace mucho tiempo ahí. Sí, pero esas instituciones son innecesarias. Todo eso tú lo concentras en un ministerio o institución de desarrollo social. Todo eso. Y ahorras... ¿Y por qué eso no se hizo antes? ¿Tú sabes por qué? Por el clientelismo. Por el clientelismo. ¿Por qué? ¡Clientelismo! Por el clientelismo no se ha hecho. El clientelismo ha sido un cáncer para esta sociedad. Sí, es verdad. Y entonces tú tienes... yo no estoy diciendo que este gobierno lo va a terminar. Va a terminar el clientelismo. Que en la primera señal, que es eliminar OISOE, es muy buena. Es una buena señal. Muy buena señal, Otra señal muy buena para mí, haber designado a Carlos Pimentel como director de contrataciones públicas. Que es un muchacho con formación, es un muchacho honesto a carta cabal, no es un muchacho, ya es una persona, de hecho es un muchacho porque es más joven que yo. 30 y pico largo, 40. No, 40 y pico tiene él. Él es hijo de Carlito. Es de la edad de los hijos. Hijo de Carlito Pimentel, mi amigo, el de CEPAE. Es de la generación de mis hijos que tienen 40. Exacto. Y además es formado
en compras y contrataciones públicas y es representante de Transparencia Internacional aquí. Transparencia Internacional es la organización más... Es como decía Amnistía Internacional para los Derechos Humanos. Es una de las grandes organizaciones que procuran la transparencia en los procesos de compras y contrataciones del Estado. Entonces, esas son dos señales muy buenas. Sí, sí. Muy buenas. Auspiciosas. ¿Y cuáles son las alternativas para los 1.000 empleados que tiene Isabel? ¿Cuál? Las alternativas. Traspasarlo a otras instituciones. A obra pública. ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién lo dijo eso? ¿Quién lo dijo eso? El presidente Abinader. ¿Cuándo lo dijo? Él no dijo eso. Él simplemente anunció con un tuit que se va a eliminar el 16. Pues yo te aseguro que van a ser traspasados. Ah, tú me aseguras. Yo no sabía que tú tenías esos niveles de acceso. No, yo oí que lo dijo. Mira, Mozart, en la exposición que hizo ante el Consejo de Empresa, él dijo eso. Tú también lo oíste. Sí, pero tú dijiste esta mañana que tú no sabías qué iba a pasar con esa gente, Pedro. Pero yo oí que él dijo que no iban a votar. La vaina. Que no iban a reducir. Pero pónganse de acuerdo. Él dijo que no iban a reducir la plantilla. Pónganse de acuerdo. El presidente de la República prometió. Él no dijo nada. Él no iba a reducir la plantilla de empleados públicos. En medio de una gran presión que tiene el presidente. Él lo dijo. Y escribió un tuit diciendo que a partir del 16 de agosto van a cerrar eso, pero no dijo más nada. Es más, esas mismas instituciones que dice... No ha dicho más nada. Esas mismas instituciones que menciona... ningún tipo de alternativa porque lo mira, de acuerdo con que cierren un anuncio para pero esas instituciones... para quitarse un poquito de presión. Esas instituciones que menciona Julio que están de más, con esa él dijo que ese personal se va a reubicar. Yo lo oí. Pero y entonces si se va a reubicar... Si se va a reubicar, ¿qué sentido tiene? Porque se supone que esa empleomanía la que es que dispersan recursos, capitales. Es innecesaria. Déjate de vaina. Déjate de eso. Tú has cambiado el discurso de 12 años de la noche a la mañana. Un discurso de 16 años me lo cambian en horas, lo han cambiado ustedes, la visión. No, con eso no estábamos de acuerdo. Yo nunca estuve de acuerdo con Moisés. Ay, Pedro, hombre, ay, Pedro. Nunca, en ninguna ocasión, ni siquiera ni siquiera en tiempo de Balaguer. Ni siquiera en tiempo de Balaguer. Donde yo sé. No me digas eso, Pedrito. Ni siquiera en tiempo de Balaguer. Y en el tiempo de Lionel, todavía ya se estaba. 16 años y lo cambian. Y en el tiempo de Lionel, fui un terrible crítico. Incluyendo Punta Catalina. Y de su jefe. Para que lo sepa. Fui de los pocos que criticó. Y que defendiendo Punta Catalina. Óyeme, ahora es otra vaina. No, yo a Punta Catalina la defiendo. Mira, pero, óyeme, Oizoe fue un trasiego, tratos, incluso para periodistas de renombre, digo yo. Y lo denuncié en Palacio, donde tenían que hacerlo. Siendo un hombre de la estructura. Que dentro de eso hay que estar en esta gestión. Yo sufrí. Yo sufrí. En la que viene tú, oye, yo sufrí, y te lo revelo ahora, muchos pisotones en los pies cuando renunciaba eso, en la mesa donde tenía que decirlo y en el lugar donde tenía que decirlo. Este que está aquí, pisotones. Por decir eso que te estoy diciendo ahora, en tiempo de Lionel. Pues pero mira, todo marcha bien. Lo importante todo marcha bien. Lo importante es que el Estado Dominicano no puede seguir funcionando como ha estado funcionando. No, eso está claro. Con una carga terrible. Una carga que viene de lejos y nunca se tocó. ¿Perdón? Sí, ni nadie lo planteó. Viene de lejos. Y que no se planteó nunca en ninguna instancia. No, eso se planteó, pero no se hacía. En ninguna instancia. Sí. Eso se planteó, pero no se hacía. Con el clientelismo de que habla embuste, eso nunca se planteó. Clientelismo, nunca se hizo. Aquí hubo una comisión de reforma del Estado que dirigía a Gustavo Montalvo. Sí. Y Roberto Rodríguez. Entonces no me digan que no. La reforma del Estado, de un Estado pesco, de un Estado clientelar, es necesaria. No vamos a seguir con estas cargas. Y eficientizar la justicia, la policía, la educación. Yo voy a esperar a ver qué va a pasar con esos 1.000 empleados de Oizoe. Ay, pero tú eres defensor ya de todos ellos. Y de toda esa estructura. Y de todo el historial de Oizoe. De los empleados. O sea, tú eres defensor de Oizoe y de su historial. No hay problema. No hay problema. Yo lo confieso, soy defensor de los empleados. No, de Oizoe tú eres defensor. Sí, no de los empleados.
Ya de eso los está empleados. claro, eso está claro. Yo ya. soy Mira, defensor. por cierto, Lo confieso. hablando de ISOE, Lo confieso, soy tiene un huracán defensor. tosiendo Gonzalo. Yo no cambio de chaqueta fácil. Oye, eso no cambia de chaqueta. Yo confieso que soy Son defensor de opiniones su que yo he trabajo. sustentado toda la vida. De esos empleados Le he yo soy escrito. defensor. Y se le ha escrito a los presidentes yo De eso. esos servidores Eso está de públicos, más. de esos servidores públicos yo soy defensor. No, tú eres defensor. Cuando yo de la- escucho al presidente Luis Abinader decirme qué va a pasar con esos trabajadores cuando Antes lo va a decir, cuando pero lo ya, borren todo, antes ya anunció que que me lo diga. esa No me lo anuncien, no me lo anuncien ustedes, que ustedes no saben de eso. Es él el que debe No decirlo. te preocupes por eso, ya lo oirás. Ya lo oirás. No me tengo que preocupar. ¿Por qué? Me tengo que preocupar por esa gente. ¿Tú querías que siguiera USOE? Me tengo que preocupar por ¿Tú esa querías gente. que No, yo lo siguiera que quiero USOE es como que me den oficina? alternativa para esa gente. Pero eso no puede estar en un Twitter. Eso no es cuestión, Eso no puede estar en un eso no es Twitter, cuestión de Mozart. quitarse de encima una gran presión de gente que anda buscando incluso, una gran presión y decir, voy a sacar, voy a eliminar y crear toda una tensión en medio de todos esos empleados sin decirle cuáles son las alternativas. Esa preocupación tuya fue la que generó este gigantismo imposible de manejar en este momento. Esa sensibilidad. Esa. Porque eso es fomentar paternalismo. Ajá. Eso. Pero No, bueno, porque si éramos parientes, entonces no es paternalismo. saquémosle provecho a Julio antes de irse. Julio, ¿tú crees que hay espacio para incrementar? Porque el gobierno va a entrar con un déficit de recursos de capital muy grande. El mercado pudiera acceder a prestarle a este gobierno en condiciones razonables. ¿Cuál mercado? ¿Local o internacional? El mercado de capital extranjero y local. Sí, yo creo que pudiera. Habría que ver. Si ahora mismo los mercados de capital están estresados, sí, tasas han aumentado, los riesgos país han aumentado. Entonces, uno no va a hacer nada con ir al mercado y coger prestado al 9 o al 10%, como hizo Andy, por cierto, en el 2002. Porque tú lo que estás haciendo es creándote una carga terrible de deuda. Tú lo que tienes que ver cómo tú financias el gap, el hoyo fiscal. Ese es el gran problema. Y cómo los flujos de efectivo del Estado tú los eficientizas, tanto en el gasto corriente y incrementas o mantienes un gasto de capital adecuado. ¿En qué? Bueno, ya eso serán elecciones de las autoridades. Es decir, qué sello le van a poner al gasto de capital, pero se necesita. Pero en este momento, lo más importante de todo es enfrentar la pandemia. Sí. Mientras esa pandemia, que por cierto, ayer salió una noticia que muy pocos medios, porque parece que ya nosotros somos parte de una guerra mediática internacional, sí, lo han destacado, y es que China ya está vacunando personas en Sao Paulo, en Brasil. Y hay 9.000 voluntarios y 60 millones de vacunas que se van a producir con la patente china gratis en Brasil para el Estado. Y el presidente de China, y yo creo que se lo mandé a ustedes, declaró hace unas semanas atrás, un mes y pico, que cuando exista la vacuna será un bien público internacional, que no va a ser una mercancía, como quieren hacer los grandes laboratorios ingleses, alemanes, americanos. Ayer una autoridad del gobierno chino anunció que se dispone de $2.000 millones para asistir a los países más pobres. Xi Jinping. No, por ayer. No, pero fue él que lo anunció. Sí. Él en persona. Sí. Entonces, hay mucha gente que se opone a la vacuna. Yo no entiendo cuál es la racionalidad de eso, porque las vacunas se usan hasta en la producción animal para preservar la salud y la vida. Si no hubiera vacuna del sarampión, de la viruela, la situación sanitaria mundial no fuera la misma.
y de muchas otras. Yo tengo un nieto y cada 3 semanas un niño de 1 año hay que llevarlo a vacunar. Hay que llevarlo a vacunarlo. Entonces, si aparece una vacuna como esta que ya están implementando en Brasil, y creo que en Chile también se prestó, la gente dice, ¿y por qué no lo hacen en China? Porque en Chile ya desapareció la pandemia. No hay casos en Chile. ¿Cómo es la cosa? Muy pocos casos. Pero hay. Pero muy poco, muy poco. Tú estás hablando que hay días que hay 0 casos, otro día hay 3. Y entonces, ¿cómo comenzó los laboratorios chinos porque tienen fase 1, fase 2 y fase 3, las pruebas de vacuna? ¿Cómo comenzó a hacer esas grandes pruebas? En el Ejército Popular de Liberación de China, que tiene 2 millones de soldados. Ahí comenzaron a hacer las pruebas, creó anticuerpos, lo hizo de forma convincente, y entonces ellos necesitan hacerlo ahora en un lugar donde la pandemia esté activa. Y por eso hacen un acuerdo con Brasil y creo que con Chile también está implementándose. Entonces, si esa vacuna, más las otras, la norteamericana, la alemana, hay 149 laboratorios trabajando en esto, logran poner a disposición de la humanidad esta vacuna, yo creo que va a ser un gran paso en salir de esta situación de parálisis, de crisis económica, de crisis social, etcétera. Porque, por ejemplo, aquí lo único que tú tendrías que exigirle a alguien para venir de turista es tu vacuna. Dame tu certificado de vacuna. Yo cuando viajé a estudiar en los años 70, a mí me ponían una vacuna que le daba una roncha a uno aquí, creo que era de la viruela. La viruela era. La viruela que había sido desaparecida, que una enfermedad terrible que causó millones y millones de muertos. Y como eso, con la vacuna y quizá con una prueba rápida, tú tendrás el turismo otra vez relanzado. Para eso, ¿cuánto tiempo se puede esperar? Yo creo que se tiene que esperar lo que resta de año y el 2021. Sí. Pero que el sector turístico cuente con todo el apoyo de la inversión privada y del Estado. Por otro lado, esa es una noticia muy, muy, muy importante y muy buena. En el caso, como dije, de Brasil, hay 90.000 personal médico que se la está poniendo y han reservado no para producirla en China y traerla a Brasil, sino para producir en laboratorio brasileño. Creo que son 60 millones de vacunas para iniciar. ¿Qué dices tú del proceso que se sigue ahora en Oxford con la vacuna? En Oxford están haciéndolo, hay un laboratorio norteamericano que se llama Moderna, en Boston, hay en Alemania, hay muchos que están ya en fase 3, comenzando fase 3. Pero los chinos, sin hacer mucho escándalo y bloqueados por los medios internacionales, ya están poniendo la vacuna. Entonces nosotros como país debemos... Los rusos dicen que tienen, ¿eh? También. Entonces, todos esos son cosas de mucha esperanza para salir de esta situación. Yo le digo a algunos familiares y amigos, yo me voy a poner voluntario, si es necesario. Porque ya yo, con la edad que tengo, me da el coronavirus, ahí mismo recójanme. Y tú también. Sí, claro. Mozart también. Sí. Pero ¿qué es lo único que podemos hacer? Está aislado, lo que estamos haciendo ahora. Pero para volver a la vida normal, que debemos hacerlo, tenemos que tener a disposición esto. Y la aplicación de esas vacunas debe ser primero el personal médico y paramédico y después por orden de edad, de arriba hacia abajo. Claro. Porque a los jóvenes le da el coronavirus y son hasta asintomáticos. Aunque hay casos que llegan a la muerte también. Pero lo otro que hay que hacer aquí
hay que hacer muchas pruebas. Yo hice ayer un programa con un médico que es el virólogo, epidemiólogo de Robert C. Cabral, y él dice que mínimo debemos hacer 10.000 pruebas diarias. 10.000 pruebas diarias. Y hoy vi la información que de 3.500 bajamos a 2.500 otra vez. Hay que sostener el esfuerzo económico, el esfuerzo de infraestructura para hacer masivamente las pruebas. Te soy sincero, lo que se reporta de dificultad de cualquier común de recibir una prueba, así sea rápida, es tanto que yo dudo de las 2.500. Ya pues yo quisiera saber dónde que se hacen las 2.500. Porque, oye, yo veo gente... Yo confío en los datos que da Salud en la Pública. fila de los hospitales, pidiendo que le den una, que le hagan una... No, es que la demanda es muy grande. ¿Y por dónde que la dan? ¿En qué No, porque ellos te dan la cifra de PCR. No te dan la prueba rápida, ni IMG, la de la saliva. Hay muchas otras pruebas que la venden. Los laboratorios privados están haciendo la PCR, pero también la rápida, y te cobran aproximadamente 4.000, 4.500 pesos. Y yo tenía entendido que era una decisión del Estado Dominicano de hacer esas pruebas gratuitamente. Sí. Y esa es una de las cosas que tenemos que lograr rápidamente. Es decir, yo creo que el manejo de Bueno, incluso está pasando lo siguiente. Usted se presenta a la Plaza de la Salud con una indicación de un neumólogo para que le hagan una prueba y la Plaza de la Salud le dice, ese seguro suyo no cubre el costo de la prueba. Están rechazando. Y también el Sedimat está rechazando seguro. Tiene que ser un seguro de esos fortalecidos. Premium. Esas son de las cosas que hay que corregir. No ISOE. Lo que hay que tener es un seguro universal para todos los dominicanos que le dé acceso a todos los servicios médicos gratuitos. Eso sí es importante. Y gastar todos los millones que haya que gastar en eso. Con control, con supervisión, etc. Pero no, de que hoy soy una cosa que creó Balaguer. Eran dos cuando Balaguer. Era oficina supervisora y oficina fiscalizadora. Sí. En el 96, Leonel Fernández la fusionó en una. Sí. El actual OISOE. Después Hipólito, que por cierto vi un Twitter de un amigo Uchilora que lo dejó fuera. Eso, pero dejó afuera a Hipólito. Sí, pero Hipólito la prosiguió, sí. Claro, Hernani Salazar era el director. Hernani Salazar era, sí. Y después, en el 2004, otra vez volvió a seguir siendo utilizada la OISOE. A pesar de que en el programa del PLD del 2004 decía que había que eliminarla. Sí, yo fui uno de los que participó en esa. Continuaron con ella. Por eso yo aplaudo esa decisión. Como aplaudo toda eficientización del gasto público que haga esta nueva administración, reunificando, ¿cómo se llama? Entidades públicas. Que tiene un compromiso. Lo único que quería hacer una pequeña precisión antes de que concluyéramos. Y es que yo nunca me puse la chaqueta del penco. Nunca. Porque la rechacé desde el primer momento. De manera que yo no he tenido que cambiar de chaqueta. ¿Y a qué viene? No, la dejo clara porque Mozart dijo que estamos cambiando de chaqueta. Yo no, la del penco nunca la usé. ¿Por qué tú mencionas al penco? ¿Por qué tú mencionas al penco? La rechacé, abiertamente. Y verdad, preferiste a Luis Abinader que al penco. Ah, bueno, así fue. Entonces, bueno, tenemos que agradecer la presencia de don Julio. Y es tu derecho, es tu derecho. Muy ilustrativo, muy ilustrativo. Yo sí me puse Julio. la del penco porque yo creo he creído en el Por PLD. cierto, que viene por ahí en forma de ciclón. Y los proyectos. Y sigo pensando que estamos frente al mejor. Viene un tal ciclón Gonzalo. En los últimos 50 años y que espero que Luis Abinader lo supere. Ya hablamos de ese ciclón. Ese ciclón tuvo la gentileza de ponerse a prudente distancia. Partió desde... Con los ciclones yo no confío en nada. De un momento a otro hacen así, ¡fuay! Y suben. Peligroso. Está bien. Muchas gracias, don Julio, por estar con nosotros. Y a los amigos televidentes también. Mañana, Mozart, entonces estamos aquí tempranito. ¿No? Claro que sí. Dios mediante. Dios mediante. Bueno. Bien. Bye bye. Buen día a todos. Bye. Gracias.